Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale, ¿cómo estás? Bueno, hoy nos vas a contar, ¿no?, cuáles son los seguros que tenemos sin saber que los tenemos, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Existe eso? Sí, así mismo. Y les vamos a decir cómo identificarlos. Muy bien, estoy ansioso por conocerlos. Muy bien, en este otro costado ella me aguarda Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, nos vas a traer información del tema del aguinaldo, ¿no?, que se viene el pago ahora en pocos días. Así es, vamos a ver cuándo se cobra, cómo se cobra y qué pasa con el pago en cuotas. Excelente. Más adelante también vamos a conversar sobre el avance de los servicios online en la industria del seguro, como consecuencia de la pandemia. Y en el último bloque vamos a conversar con Adolfo Rubinstein, es ex secretario de Salud, para analizar la gestión que se viene haciendo de la pandemia de coronavirus aquí en la Argentina. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Muy bien, decíamos, hace instantes se viene el pago del aguinaldo que muchas personas, ven en el sector público, ya se ha confirmado, van a recibir en cuotas. Pero bueno, a ver, entremos de lleno en este tema. Bueno, vamos a ver un poco primero las características generales del aguinaldo, que las tenemos también en una placa. El aguinaldo, como todos sabemos, se paga en dos partes, lo que es anualmente. La primera parte se cobra en junio, la segunda parte se cobra en diciembre. Cada vez es el 50% de la mejor remuneración del semestre. Obviamente eso tiene que incluir horas extras y cualquier tipo de retribución variable o adicionales que el trabajador esté haciendo. No hace falta, que esto es una pregunta muy común, no hace falta una antigüedad mínima. O sea, si vos empezaste a trabajar hace un mes, igual el proporcional por ese mes trabajado te lo tienen que depositar. En el caso de junio, los empleadores tienen hasta el 30 para abonarlo y 4 días hábiles más, como sucede con el sueldo. En el caso de diciembre, tienen hasta el 18 de diciembre más 4 días hábiles. Bueno, en este difícil contexto que estamos viviendo, a muchas empresas ya de por sí se les dificulta, ¿no?, pagar el salario normal, ni hablar, ¿no?, lo que va a ser el aguinaldo en el sector público. Como decíamos, ¿no?, hace instantes, hay ya reparticiones que definieron, ¿no?, que van a pagar el aguinaldo en cuotas, como el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, decíamos el poder judicial también. ¿Qué pasa, no?, si las empresas del sector privado quieren imitar, ¿no?, el accionar del sector público? Claro, porque la pregunta es, bueno, si el sector público nacional paga hasta 40.000 pesos y después hace 2 cuotas consecutivas, yo que soy una pyme, una empresa mediana, ¿puedo pagar en cuotas el aguinaldo? Que además no podemos imprimir billetes, ¿no? No, claramente, no está dentro de las posibilidades. Bueno, le consulté al doctor Márquez, un abogado laboralista. Lo que me comentaba es que el convenio, la ley de contrato de trabajo que rige la actividad privada, no rige a la actividad estatal. Por eso el Estado tiene esta posibilidad de, por un decreto, definir el pago en cuotas. En los privados, obviamente, esta posibilidad no está. La ley establece que tienen que pagar el total a la fecha correspondiente. Pero se exponen a un juicio real. Bueno, lo que me contaba este abogado es que normalmente el juez lo que va a decir es, bueno, este pago en cuotas ¿es realmente un antecedente como para terminar la relación laboral, para darse por despedido? Y en principio no, porque si la empresa está mostrando voluntad de pago, el juez va a fallar a favor de la empresa. Más además en este contexto, me imagino, ¿no? Exacto. Con lo cual lo que me decía, para aconsejar de alguna manera a los empresarios, es tratar de hablar con los empleados, mostrar voluntad de pago, mostrar un calendario de pago en el caso de querer hacerlo en cuotas, de modo de cubrirse ante un eventual reclamo. Obviamente el reclamo siempre se puede hacer y va a ser bastante engorroso, ¿no?, sobre todo si es una empresa chica. Pero lo más probable es que salgan airosos finalmente. Muy bien, un tema realmente importante que iremos viendo, cómo va evolucionando en estas próximas semanas. Y decíamos, ¿no?, en la apertura, en nuestro país hay muchas personas que tienen seguros sin saberlo, ¿no? Yami, ¿cómo es esto? Sí, en realidad no es ningún misterio, es que
uno va realizando determinadas actividades económicas que implican, ¿sí?, esa contratación y que está en nuestro nombre y no se trata de un fraude, sino de, bueno, no necesariamente podría existir cualquier cosa, pero digo, me refiero a estos que les vamos a comentar exactamente, ¿sí?, que tiene que ver con conocer esos instrumentos que están a disposición. Por ahí el más clásico y el que permitiría ahorrar muchísimo dinero para personas que verdaderamente, casos concretos de gente que no sabe que, por ejemplo, en su tarjeta de crédito cuenta con un servicio de asistencia de viajero. Y justo ahora hablar de viaje al exterior es muy particular, pero en concreto, ¿sí?, significa la posibilidad de tener una cobertura, de que eso que uno, si tiene un problema médico, lo tenga resuelto a través de la tarjeta. Después habrá que ver si ese monto era suficiente, si uno quiso mejorar, pero no directamente pagar una consulta médica, ni hablar de una operación, de una internación. Claro. Bueno, eso por ahí el caso, bueno. Después está lo que tiene que ver con accidentes personales y vida, ¿sí?, en los productos bancarios, ¿sí? No estoy hablando de saldo deudor, pero sí de otros productos o de un crédito hipotecario donde uno tiene un seguro para el hogar, un combinado familiar, y eso también puede estar allí presente. Y me vas a decir, pero ¿cómo vos no sabés todo esto? Y bueno, la realidad es que no necesariamente, también está lo que es cajero automático y uno puede decidir, no, mira, yo no quiero esto, pero saber que si uno tiene el siniestro, estaba cubierto, ¿sí? Porque para eso funciona el seguro. Bien, luego, colegios privados. A ver. Bueno, hay muchos colegios que contratan un seguro que en caso, ¿sí?, de muerte de la mamá o el papá, Ajá. ¿sí?, el chico puede terminar hasta el último día del 5º año y recibirse, ¿sí?, y contar con ese dinero. Bueno, en muchos casos esto está incluido en lo que uno ya paga, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, cuando ya pasa, pero eso es algo bueno saberlo. que es una preocupación y que, está bien, me van a decir, bueno, colegio privado que contrate ese seguro, pero pasa en muchos, muchos casos. Y por último, lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Al margen de lo ya obligatorio, lo que corresponde por la ley de trabajo, por el seguro de vida obligatorio para las personas en relación de dependencia, hay seguros de vida adicionales, ¿sí?, que contratan algunas empresas e incluso seguros de retiro. Tal vez en ese caso para determinadas posiciones, pero que representan de nuevo, en el caso de uno jubilarse o de irse de esa empresa, un ingreso. Y con esto y seguros de vida vos me hiciste una pregunta. A ver. Hace un tiempo. A ver, Yo no me olvido. acuerdo. A ver. Bueno, no, lo que tiene que ver con los seguros de vida, ¿sí? Y sí se está verificando una mayor consulta y una mayor contratación. En el contexto de la cuarentena. Y hablábamos el otro día de lo que tiene que pandemia. ver, sí, exacto, y hablábamos el otro día de lo que tiene que ver con el consumidor y los cambios y este miedo a la muerte que, a ver, suena fuerte, pero sí se verifica en lo que tiene que ver con el consumidor en general lo que es estar más atraído por la emoción y por algo de que antes no se hablaba, ¿sí? Y ahora está más sobre la mesa. Y bueno, esto es para hablar muchísimo tiempo, pero es concreto el dato, se habla de un 30%, y bueno, seguiremos con este tema. Así que información importante. Y si no sabe, pregunte y vea los resúmenes. Exacto. Muy bien, y con los plazos fijos en pesos ofreciendo tasas de interés que se encuentran muy por debajo de la inflación esperada para los próximos meses, seguimos explorando otras alternativas de inversión y hoy vamos a hablar, Meli, de los fideicomisos financieros, ¿no? Así es. Bueno, básicamente, ¿qué es un fideicomiso? Es un instrumento un poco complejo por ahí para el minorista, pero básicamente lo que hace es empaquetar una cartera de crédito y venderla en pedacitos. Exacto, es ¿No? eso, sí, una muy buena definición. Entonces, uno puede entrar en este fideicomiso y percibir una renta a medida que se van cobrando esos créditos que están empaquetados. Los fideicomisos más normales son los fideicomisos de consumo que empaquetan créditos básicamente al consumo y que están reservados generalmente para los inversores institucionales. En el contexto de brecha cambiaria alta, se vienen emitiendo otro tipo de fideicomisos que lo que empaquetan son las facturas de crédito electrónica en dólares, que también lo charlamos hace unos días. Básicamente se empaquetan esas facturas y lo que se ofrece es un fideicomiso dólar link, o sea, que se suscribe y se rescata o se cobra en pesos
y sigue al tipo de cambio oficial mayorista de la comunicación 3500 del Banco Central. Muy bien, es importante, ¿no? Porque justamente estamos teniendo un mes de junio en donde el aumento del dólar oficial ha sido el mes con más aumento desde que asumió Alberto Fernández. O sea que es interesante tener esta información para evaluar esta alternativa de inversión. Claro, es una alternativa que tampoco es de tan largo plazo, tiene una duración de 6 meses aproximadamente. Bueno, uno se cubre al menos de la devaluación, algunos además dan una tasa, pero las tasas por el gran excedente de pesos que hay están entre 0 y 2%, con lo cual son marginales. Siempre obviamente hay que recurrir a un agente de bolsa, tener una cuenta comitente y asesorarse bien al momento de elegir el producto. Pero bueno, es un producto que está disponible y para los minoristas es una buena opción. Sí, interesante teniendo en cuenta que uno puede esperar, ¿no? Una evolución del dólar oficial que seguiría a la inflación en los próximos meses. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con nuevos temas. Muy bien, abrimos este segundo bloque en el que vamos a hablar del avance de los servicios online en la industria aseguradora como consecuencia de la pandemia. Para ello estamos con Norberto Cipolatti, que es presidente de S&C Broker de Seguros. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Qué contás? Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, ¿viste? Así pasamos un poco el día, porque si no es largo. Tal cual. Bueno, Norberto, ¿cómo viene incorporándose el canal online en el mercado de seguros? Mira, el canal online, o sea, esta situación que vivimos hoy verdaderamente nos hace pensar muchas cosas que nosotros veníamos viendo para un futuro, a lo mejor. Yo creo que esto precipita un poco la situación. Vemos que estamos trabajando bien, el mercado asegurador se está resintiendo de alguna manera, indudablemente en ART vos sabés perfectamente que hay empresas que están trabajando a un porcentaje menor del que están de lo normal, con lo cual ART baja bastante en cuanto a personal en relación de dependencia. En cuanto a automotores, nosotros no tenemos graves problemas. En realidad, te diría que un 10% de la cartera, más o menos, están pidiendo algunas coberturas menores. No tenemos bajas en realidad, o sea, no hay bajas así considerables. Sí lo que hay es reducciones a veces de cobertura. Que eso sucedió los primeros 2 meses, ahora ya no tanto. Ahora prácticamente ya es casi nula. Y se están haciendo algunos otros negocios que van saliendo. O sea, esto nos hace ver un poco de que a veces la oficina nos hace un poco detrás del escritorio y no vemos la realidad de lo que sucede en la calle. Con lo cual yo creo que hay alguna generación nueva, los que lo llaman los millennials, que están mucho más acostumbrados a trabajar con esto, y de alguna manera yo creo que esto precipitó los tiempos, ¿no? Tal cual. Eso fue lo fundamental que se puede apreciar. Y por ejemplo, ¿cómo te va? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con telemedicina, y hablábamos hace un ratito nomás respecto a estos seguros que uno tiene y no sabe, está por ahí este seguro inserto y esta posibilidad de contar con una charla con un médico, con una consulta directamente, inmerso ya directamente en otros seguros que uno contrata. ¿Es así? Mira, el tema de telemedicina, nosotros venimos trabajando desde hace rato en algunos ramos de coberturas. O sea, en el caso de algunas empresas ya lo tienen dentro de su cobertura, y precisamente el caso de Sancor, que nosotros prácticamente casi el 80% de la cartera es Sancor. Te imaginas que prácticamente yo estuve 40 años dentro de Sancor, mi socio Raúl Besón estuvo 30 años.
Y en lo que hace a seguro de salud, estaba la cobertura dentro de seguro de salud, que es de medicina privada, estaba la cobertura de llamando al doctor. Llamando al doctor te refiere a que vos llamás a un 0800 y tenés un médico al otro lado de la línea que te está atendiendo o te está viendo de alguna manera. Así que esto lo venimos ya practicando desde hace rato, ahora se acrecentó con estos problemas pandémicos. Entonces hay muchas empresas que lo están explotando esto. Nosotros lo estamos ahora dando a todas las coberturas que tenemos, la cobertura de llamando al doctor, o sea que cada uno que está asegurado con nosotros tiene la posibilidad de charlar con un médico ante cualquier duda que tenga, no solo por el tema de la pandemia, sino por cualquier otro problema de salud que pueda tener. Muy bien, Norberto, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con esta información muy adecuada para los tiempos que corren. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia, desde ya en forma remota, de Adolfo Rubinstein, que es ex secretario de Salud, para analizar el manejo que viene haciendo el país, la estrategia con la que viene enfrentando la pandemia de coronavirus. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Adolfo, ¿y qué evaluación haces, ¿no?, de la gestión que viene haciendo el gobierno de la pandemia? Creo que la gestión de la pandemia tuvo puntos fuertes, algunos puntos débiles. Creo que fue una buena decisión el comenzar tempranamente con la cuarentena, sobre todo porque recién lo hicimos cuando estábamos al inicio del trayecto de la epidemia y no sabíamos cuáles eran las consecuencias que podía tener, y estábamos en ese momento, en 20 de marzo, viendo la película de lo que ocurría en Italia o ya estaba ocurriendo en España, con lo cual, digamos, fue una decisión acertada, porque nuestros servicios de salud estaban al límite y no estaban preparados adecuadamente para poder enfrentar una pandemia como esta, de las características que estaba teniendo en aquel entonces en Italia, en España, que ya se avisoraba en Estados Unidos con la estructura, la infraestructura y los recursos que teníamos nosotros. Con lo cual, el objetivo, el cometido principal de la cuarentena es aplanar la curva de contagios, bajar la pendiente y permitir ganar entonces tiempo crítico para preparar mejor el sistema de salud. En ese sentido, eso se hizo bien. Los puntos que no se hicieron tan bien fue primero que las primeras semanas antes del 20 de marzo, o sobre todo en la última quincena de febrero, en la primera semana de marzo, cuando ya se sabía que esto había adquirido características pandémicas, el COVID-19, y que ya estaba azotando Europa, en ese momento se debieron haber hecho algunas previsiones tipo compra de reactivos para diagnóstico, los test, que no se hicieron en ese momento, y después fue muy difícil, compensar esa decisión, porque cuando recién se hicieron las compras, que fue más o menos a mediados de marzo, o sea, muy poquito antes del decreto de la cuarentena, ya había una competencia, una demanda global competitiva enorme que hacía mucho más difícil que, más allá de que se intentara comprar, se consiguieran esos insumos. Y eso yo diría que estamos rezagados desde entonces, y ha sido el principal cuello de botella y talón de Aquiles del control de la epidemia en nuestro país. Y en ese contexto, sí, teniendo en cuenta justamente eso, ¿ves como algo necesario una cuarentena más estricta? Bueno, yo creo que la principal razón por la cual, hay dos razones por las cuales se ha empinado la curva de contagios en estas últimas semanas. La primera tiene que ver con la propia maduración de la epidemia, porque la cuarentena no es un remedio contra la enfermedad. La cuarentena lo que hace, como les decía, es, tratar de torcer la trayectoria de la curva, hacer más suave la pendiente, pero y permite ganar la curva tiempo, de casos ¿no? sigue aumentando. Exactamente, permite ganar tiempo, pero en ese tiempo que tuvimos, que ya son casi 100 días, debimos haber preparado una mejor respuesta comunitaria para bloquear los focos cuando todavía teníamos pocos casos. Y esto no se pudo hacer porque no teníamos test.
Entonces esto de alguna manera también implicó prolongar y seguir prolongando la cuarentena por más tiempo. Y ahora es como que, digamos, volver para atrás, digamos, en medidas más restrictivas, se encuentra con un escenario y un contexto de mucha mayor impaciencia social, donde la gente no da más, donde hay serios problemas económicos familiares, personales, digamos, que tienen que ver no solamente con la cuestión, el panorama de la macroeconomía, sino cómo eso aterriza en la economía de las familias, los problemas sociales, los problemas psicosociales, emocionales que está teniendo la cuarentena prolongada, que tienen que ver con el aumento de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, de los problemas en los chicos, de la violencia doméstica, de las adicciones, que claramente están eclosionando después de 100 días de confinamiento social. ¿Cómo estás, Entonces, Adolfo? todas estas cosas, sí. Disculpa, que justamente de lo que estabas hablando, mi pregunta es muy concreta respecto de en lo que es epidemiología. ¿Qué lugar real ocupa la salud mental? Uno podría decir es importantísimo, porque siempre es muy importante la salud mental, pero no sé si me entendés a qué me refiero con esto de lo que implica los problemas económicos sumado a tantos días de estar dentro del hogar para gran parte de la población. Es ¿Qué una peso esfera real? importantísima y mucho del incumplimiento social que ha ido progresivamente creciendo en estas últimas semanas, porque digamos el primer mes de la cuarentena se cumplió bastante bien y de hecho si vos analizás inclusive indicadores más objetivos como los reportes de movilidad de Google o de Apple, hubo una reducción muy importante de las actividades comerciales, industriales, en los parques, en las estaciones de transbordo, digamos, uno lo veía y concomitantemente un aumento de circulación en las zonas residenciales, lo cual te hablaba de que la cuarentena, claramente, cuando estoy hablando de reducciones del 80-90%, o sea, muy importante, cosa que se ha ido perdiendo en las últimas semanas. Y esto tiene que ver con que la gente no da más por distintas razones. Los problemas de salud mental son una de las más importantes. Además de cómo la situación económica repercute claramente en el aumento de la ansiedad, de la angustia, de la violencia y de muchos problemas psicosociales que están hoy funcionando. ¿Ves, Adolfo, a la necesidad de avanzar con una cuarentena más estricta como un producto de los errores de gestión que se han cometido? No, yo creo que llama la atención, digamos, es una cuarentena extremadamente prolongada, porque vos pensás que vamos a tener, no sé, 115 días, cuando dicen que anuncian solo 15 días, lo cual a mí me cuesta creerlo, no, porque no es mágico esto. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que la mayoría de los países que hicieron cuarentenas estrictas lograron contener la epidemia después de 3 o 4 semanas? En general, o sea, no existe una cuarentena tan prolongada, excepto la China, que llegó a 80 días. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros la hemos prolongado tanto? Entonces, algunos deberes no hemos hecho. Y yo creo que los deberes que no hemos hecho tienen que ver con no haber salido mucho más activamente a preparar una respuesta comunitaria contundente. No solamente preparar la respuesta hospitalaria, que eso se hizo bien. Entonces acá es donde estamos teniendo los problemas. Entonces la pregunta del millón es, en esta prolongación que ahora se extendió durante estos días, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque, digamos, no es suficiente con decretar una prolongación de la cuarentena si vos no haces además algo más y comunicás que vas a hacer algo más y le das a la gente una visión de cómo se va a salir de esto en algún momento. Muy bien, Adolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces el programa de hoy con esta pregunta muy interesante que plantea Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, acerca de cómo se va a acompañar este recrudecimiento de la cuarentena, si con medidas de rastreo, detección y de aislamiento de los focos de contagio para hacer más efectiva esta medida de aislamiento social. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.